la esquizofrenia entre el trabajo intelectual del editor que recibe un original, un proyecto, lo que antes se hablaba del manuscrito, que lamentablemente ya no tiene esa belleza porque tú abres un email y ahí viene una obra de 500 páginas y antes tenías una entrevista, tomabas un cafecito y te encontrabas con el autor que te presentaba su proyecto y te lo explicaba. Esa contradicción entre el manejo del contenido y la mirada comercial, la mirada empresarial sobre cuál va a ser el derrotero, el futuro y las posibilidades de ese material, es un compromiso enorme que tiene dos aspectos. Un compromiso al interior de la empresa por el futuro del proyecto y cómo sostienes un proyecto para cuidar una empresa que ha sido familiar, un equipo de colaboradores que es muy estable y toda una responsabilidad al interior de tu proyecto económico que necesita tener una planificación financiera y patrimonial lo más estable posible, frente a una propuesta intelectual que muchas veces viene de alguna manera enmarcada en un romanticismo, en un entusiasmo y en un idealismo del autor que no deja de enternecerte, pero no le encuentras a veces una posibilidad comercial. Entonces esa doble vida ha sido muy difícil de manejar al principio durante muchos años, pero últimamente quizás condicionado por el contexto de nuestro país, donde las variables económicas no han sido muy previsibles dentro de lo que es la macroeconomía, o sea, esa condición externa que hemos padecido durante muchos años aquí en la Argentina. En nuestro caso en particular lo hemos de alguna manera resuelto con una mirada mucho más estricta sobre la evolución futura de los materiales. En tanto y en cuanto la responsabilidad económica sobre ese proyecto es 100% nuestra, nosotros no podemos arriesgar, y lo digo sinceramente y no tengo ningún empacho en decirlo, el recurso económico que está previsto para todos estos proyectos que yo te he explicado, que tienen una continuidad, que tienen una planificación, que tienen una presencia en el mercado, que hasta tenemos lectores que los están esperando, yo no puedo poner en riesgo los proyectos principales de la editorial con algunos ataques románticos de identificación con algunos materiales. Parece muy duro explicarlo de esta manera, pero son situaciones, no digo de supervivencia, porque no se pone en peligro la supervivencia de la empresa con un error o con dos errores, pero cuando uno no tiene puesta la mira en lo que significa el regreso del recurso que tú has invertido en la edición a través de esa cobranza, a través de ese pago del librero, del vendedor o del distribuidor, la circulación financiera de la empresa se va a trabar. Entonces tiene que hacer un equilibrio entre el proyecto original de la editorial, que eso se mantiene intacto, me quiero dedicar a brindarle recursos al docente, al psicólogo, al médico, y de alguna manera que esos recursos tengan un alto valor ético, curricular, técnico dentro de lo que es la ideología de mi fondo editorial. Eso yo lo mantengo intacto porque es la base de mi relación con los lectores finales. Lo que no quiere decir de que algunos de esos autores tengan habilitada la posibilidad de publicar proyectos que a veces nosotros pensamos que van a ser recibidos por grupos muy pequeños de lectores. Y si el recupero económico de ese proyecto no está de alguna manera, inclusive hasta intuitivamente garantizado por este olfato, por esta perspectiva que vamos adquiriendo los editores, la verdad que no asumimos ese proyecto, y eso es un dolor porque esa otra parte de la imagen del romántico editor que se ocupa de los proyectos de los autores con un compromiso que arriesga por ese tipo de proyecto. En nuestro caso yo debo reconocerlo que somos bastante estrictos, principalmente a partir de los últimos 5 o 10 años, pero últimamente, entre los últimos 5 años, hemos tomado decisiones muy contundentemente empresariales,
siempre dentro de nuestro catálogo, o sea, sin arriesgar hacia nuevos proyectos, y si arriesgábamos hacia nuevos proyectos era en base a demandas que encontrábamos insatisfechas dentro de los circuitos que nosotros abastecíamos normalmente. O sea que las decisiones son difíciles, pero basadas en una supervivencia empresarial que ha sido bastante bien llevada, discúlpame este autoelogio, pero creo de que últimamente prácticamente el 100% de las ediciones que hemos hecho se han autofinanciado. O sea, ese es mi objetivo, o sea, de que en algún plazo que nos hemos previsto para cada una de las ediciones tenemos que obtener un recupero de esa inversión, porque la bodega no te ayuda si el libro queda ahí atorado. Entonces tenemos que pensar quién es el destinatario, a qué tema lo estamos de alguna manera dedicando ese libro, en qué canal del debate académico estamos participando, y por ahí nosotros nos vamos moviendo. Hemos tenido situaciones incómodas con autores que han pretendido publicar a través nuestro, nos han presentado proyectos que nosotros en esta etapa de la economía de la Argentina, o en esta etapa del debate educativo, o en esta etapa del debate de la psicología, no imaginábamos públicos muy extensos, y entonces hemos tenido que de alguna manera dejarlos pasar, y ellos buscarán otro sello editorial. Y por el contrario, también se está dando que otros editores están tomando decisiones idénticas a las nuestras, pero que lo que están dejando de lado no son temas ajenos a nuestro fondo editorial. Entonces se está dando un reacomodamiento en el sector en muchos casos, que autores que en otros casos no son bien recibidos porque sus proyectos no entran dentro del modelo de negocios que están desarrollando otros colegas, sí coinciden con el modelo de negocios que estamos desarrollando nosotros. Entonces se van dando ciertos pases o ciertas transferencias entre editoriales y autores que son verdaderamente significativas. Nuestra característica inicial, nuestra marca de nacimiento, estuvo muy condicionada por la edición del periodismo escolar. O sea, no nos consideramos en nuestro ADN con un inicio editorial tradicional, porque de hecho no queríamos publicar libros. O sea, si yo tengo que confesar mi origen, tengo que decir que editábamos un periódico mensual. O sea que durante 6-7 años, desde nuestros inicios, toda la dinámica de la editorial y de su modelo de negocios estaba basada en sí. Y estaba el periódico en un kiosco, si lo vendíamos en una librería, si era por suscripciones, todos los debates que siempre existen alrededor de la edición de publicaciones periódicas profesionales, técnicas. Ese fue el origen nuestro. Entonces siempre está el debate si te las suscripciones, si los suscriptores, si los distribuidores, si quién te lo vende esa publicación, en cuántos eventos tienes que participar para dar a conocer tu ficha de suscripciones y repartir. Nuestro folclore interno era imprimir cantidades enormes de fichas de suscripción y repartirlas y enviarlas por correo, y todo ese tipo de actividad militante que uno tiene que hacer cuando lo que está tratando de instalar es una publicación periódica. Entonces ese ADN que nosotros tenemos incorporado, que de alguna manera está en algún lugar de todas nuestras decisiones empresariales, nos ha llevado a imaginar siempre un modelo de negocios en cuanto a la comercialización muy abierto, extremadamente abierto. O sea, los canales de comercialización que nosotros aceptamos, proponemos o escuchamos siempre son eclécticos. O sea, que podemos tener una excelente relación con un librero en una localidad, y en la localidad de al lado, apenas a 30 kilómetros, no tenemos un solo librero que nos represente, porque no hemos logrado una alianza con un librero que se identifique con la educación, con el psicoanálisis
o con la pediatría, y entonces tenemos que depender en esa localidad de alguna persona, hombre, mujer, docente, jubilado, que visita escuelas, que visita consultorios, que participa en congresos, y entonces esa persona es nuestro aliado y tiene un perfil profesional y una atención de los lectores finales muy distinta a la que tiene su vecino de la otra localidad, que es nuestro cliente también, que trabaja muy bien y que es un librero que tiene un excelente anaquel dedicado a humanidades y a toda el área que nosotros trabajamos. Entonces todo eso surge de aquella vieja militancia para instalar una publicación periódica. Entonces, de alguna manera, hoy en día nosotros estamos siempre abiertos a recibir propuestas, y en estos momentos se han dado algunas aperturas, por ejemplo, hacia colegios profesionales. O sea, en algunas provincias donde a veces no tenemos el aliado librero que tenga un buen acervo, un buen escaparate dedicado a la psicología, que a pesar de que la Argentina se caracteriza por ser uno de los países con mayor porcentaje de psicólogos por habitante, en algunas poblaciones no tenemos ese aliado en el canal comercial y se han ido creando vínculos, alianzas y apoyos mutuos con consejos profesionales, colegios de graduados, que han incorporado nuestros materiales como una oferta académica y no como una tarea comercial. O sea, nuestros materiales son vistos como un apoyo a sus asociados y entonces nos ayudan a difundirlo dentro de sus tareas académicas. Entonces, de alguna manera les explicamos y les damos algunos elementos básicos de qué le conviene pedir, cuánto tiempo lo tienen que tener, si compran en firme, si le consignamos, si participan en un evento, si quieren un folleto, si le mandamos catálogos. O sea, hay todo un aprendizaje, una enseñanza con organizaciones que no tienen una tradición comercial de libreros, pero no lo hacemos en competencia del librero. Si nosotros vemos que el librero de esa localidad tiene un buen desplazamiento y tiene un servicio, y hasta nuestros lectores ya lo ubican como un punto de referencia y asisten a ese local comercial para consultar las novedades, no necesitamos buscar una alternativa. Lo que ocurre es que nuestra tarea editorial es muy específica y no es fundamentalmente solo una tarea editorial. Nosotros nos consideramos que somos un vehículo de la actualización profesional de los destinatarios de nuestros contenidos. O sea que de alguna manera no buscamos el bestseller, sino lo que buscamos es la continuidad de un servicio académico, técnico hacia los destinatarios, y eso nos permite crear alianzas con instituciones que no son eminentemente comerciales. Una preocupación que siempre hemos tenido como editores es el efecto de la reimpresión sobre las finanzas de una editorial como la nuestra. O sea, como no nos basamos en el bestseller y en la edición de una temporada, de un verano o de lo que sea que pegue, como dicen en España, al pelotazo, eso jamás lo hemos tenido ni lo hemos buscado porque sabemos que no lo vamos a lograr con una edición académica o técnica. Entonces siempre teníamos la necesidad de mantener un catálogo vivo porque lo que estamos creando son herramientas de consulta, de capacitación y de formación, y no buscamos ese éxito circunstancial. Entonces el long seller nos ha llevado a un compromiso con el canal comercial y con el destinatario final de tener un catálogo vivo y de reimprimir esas herramientas que de alguna manera a lo largo del tiempo siempre eran requeridas. Se actualizan los contenidos, pero hay autores nuestros que a lo largo de los años siguen publicando dentro de la misma temática materiales muy similares que había que reimprimir. Entonces eso siempre fue un karma, fue un dolor que teníamos sobre nosotros, porque decirle a un distribuidor, a un librero, está agotado, ya se va a reimprimir, todavía no tenemos el recurso para reimprimir, y esa pelea que hay siempre dentro de las finanzas de una editorial y principalmente independiente, entre el lanzamiento y la reimpresión, ¿a qué le dedicas el recurso? ¿A reimprimir o a lanzar novedades?
era una disyuntiva que de alguna manera siempre quisimos resolver. Probamos a hacer print on demand externo y hacíamos ediciones digitales con proveedores externos, pero los cálculos económicos nunca eran tan convenientes. La dinámica de la impresión externa digital no era muy distinta, al menos en la Argentina en aquellos tiempos, a lo que era esperar una respuesta de una industria gráfica tradicional. La validación de los archivos, la entrega, la espera de entrar en el turno de producción, porque no había tantas plantas de print on demand hace 8, 9 o 10 años. Entonces todo eso nos fue llevando a pensar un proyecto propio de edición digital en tiradas más acotadas y frecuentes. Entonces, gracias a los beneficios financieros que fueron creados por el gobierno anterior a través del Banco Central de la República Argentina, se desarrollaron créditos de una línea denominada inversión productiva, que fueron créditos a mediano plazo con una tasa subvencionada. Nos permitió adquirir equipamiento de primera línea, de tecnología de punta, y de alguna manera nos fuimos enfocando hacia una reimpresión permanente del catálogo. Todavía no hemos logrado tener el 100% de la reimpresión, pero no tanto por un problema tecnológico del print on demand, o sea, de la producción final, sino al revés, hacia atrás los archivos no están siempre disponibles. Uno de los principales problemas que yo encontré al principio, inclusive conversando con colegas, es quién tiene los archivos de los libros que se han publicado en el pasado. Y en muchísimos casos en nuestra industria los archivos los tienen diseñadores gráficos, maqueteadores externos que no siempre entregan el producto digital al editor. Envían el archivo a la imprenta para hacer directamente la plancha, o en el viejo sistema hay guardadas películas todavía en algunas imprentas y se hace la famosa anticuada fotomecánica. Entonces hay veces que la digitalización del archivo para permitir la impresión digital a demanda es una traba en el nacimiento del proyecto. No es solo disponer del equipamiento para hacer el libro, sino hay que ir en las reimpresiones principalmente hacia atrás, buscar a ver qué recurso técnico tienes como para poder reimprimir ese libro, y en muchos casos muchos colegas están recurriendo al escaneo. O sea, hoy en día lo que se hace en muchos casos es guillotinar el lomo de los libros, colocarlos en escáneres, no de gran calidad en muchos casos, y a veces con no mucha prolijidad, y entonces uno recibe en una librería un libro muy clásico, muy tradicional, que ha requerido una gran tarea de edición cuidada, que al utilizar un print on demand con un origen tecnológico deficiente, que no está el archivo digital en el PDF correcto, que generan PDFs a partir de escaneos un poco desprolijos. Entonces todos esos debates los tiene que tener en cuenta, me parece, el editor cuando hace estos cambios tecnológicos. Y nosotros hemos ido por un camino que yo le he llamado arqueológico. Entonces hemos incorporado una persona especializada en el diseño gráfico y en todos los aspectos técnicos de la edición para investigar nuestros archivos digitales, que felizmente son bastante completos. O sea, tenemos materiales Spacemaker 1 guardados de nuestros orígenes con la revista, y después tenemos híbridos y tienes que el Quark, el PageMaker 5 y qué es lo que tenemos en tal programa, y entonces cuando tienes que recurrir a una reimpresión empiezan a veces los debates sobre las características, las virtudes y las posibilidades de ese archivo digital para ver si puedes o no crear un PDF digno que permita una edición cuidada. Y en eso se van muchas energías, o sea que hay veces que no es tanto el hecho de colocar la carga de papel y de tóner
en la impresora digital, sino que es toda la tarea previa de la validación del archivo, que verdaderamente es una tarea muy desafiante. Entonces ese es un poco el eje de nuestra preocupación en el inicio de esa reimpresión. Y eso nos ha demorado un par de años en el inicio del proyecto. Fue muy lento esa validación de archivos y ese acostumbramiento a pensar un libro para la impresión a demanda desde cero. Entonces hoy en día muchos de nuestros colegas que hacen mucha impresión a demanda externa sin máquinas propias, sus maqueteadores ya están en comunicación directa con las plantas de impresión a demanda y esos problemas han desaparecido, pero sí persisten cuando se trata de reimprimir el fondo editorial, y cuando uno tiene un catálogo que todavía está vigente, esos desafíos a veces demoran las reimpresiones, ¿no? Pero verdaderamente ha sido un cambio enorme el hecho de disponer de una impresión digital a demanda propia, porque nos ha dado una flexibilidad enorme. En algunos casos, contradiciéndome a todo lo que expresé hasta ahora sobre algunas decisiones que tenemos que tomar sobre los contenidos de algunos libros que comercialmente pueden llegar a ser, llamémosle, peligrosos porque la demanda quizás no pueda llegar a acompañarnos. Con algunos casos, con algunos autores de la casa de mucha continuidad, 4, 5, 6 libros publicados con un autor, hoy en día debo confesar que la impresión a demanda nos permite cierto tipo de concesiones a ese amigo autor que se ha incorporado con mucha sinceridad, con mucho afecto, con mucha amistad en el origen de una colección, y tú, para no rechazarle la edición, le puedes hoy en día imprimir 200, 300 ejemplares a ese libro e ir testeando, probando el mercado. Entonces, de alguna manera también, hasta para los afectos, la impresión a demanda nos ha permitido sostener alguna presencia de algún tipo de autores en el mercado, a riesgo de que igual no sea económicamente rentable, pero no es el riesgo de la impresión tradicional de 1000 o de 2000 ejemplares, sino que es una apuesta más acotada, ¿no?